Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Hoy es 28 de octubre del 2024 y nos encontramos aquí en la UYEP, en la Casa del Jaguar, y pues a mí en lo personal me da mucho gusto tener con nosotros la participación del doctor Óscar Adán Castillo Oropeza y también al doctor Asael Rangel Juárez, también la participación del doctor Raúl Gómez Vázquez. Y bueno, pues vamos a abordar un tema bastante interesante que se trata de la ecología política. Y bueno, para presentarles a manera de semblanza resumida aquí al doctor Óscar Adán Castillo Oropeza. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpan. Es profesor investigador en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Sus principales líneas de investigación son ecología política, sufrimiento socioambiental, producción social del territorio, vulnerabilidad, riesgo, desastre, movimientos sociales por el agua y metodologías cualitativas. Y por otra parte, el doctor Asael Rangel Juárez tiene un postdoctorado en maestría en Derechos Humanos de la Universidad de San Luis Potosí. Es doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía por la Universidad Pablo de Olavide perdón, ya aquí se me ha agotado la página, pero quizás por ahí, doctor Raúl. Adelante, doctor Raúl. En Teoría de España, maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, miembro activo del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios e Interculturales sobre Espacios Regionales de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, líneas generales de investigación, derechos humanos y fronteras, movimientos sociales y subjetividades emergentes, filosofía política y política para la vida, globalización y alternativas políticas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, doctor Raúl. Pues en verdad, bienvenidos. Estamos complacidos por su visita y más que nada por su vasta experiencia, trayectoria académica, y pues vamos a abordar este tema tan importante y pues yo creo que podríamos comenzar conversando acerca de qué es la ecología política, de qué se trata, en qué nos puede apoyar en nuestro ámbito como académicos, como investigadores y bueno, como parte de las universidades interculturales. Entonces, pues, quien guste tomar la palabra, doctor Óscar, doctor Asael. Sí, claro. Bueno, pues primero muchas gracias por habernos invitado a este espacio tan lindo, que es la Casa del Jaguar y en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y gracias por el recibimiento. Y bueno, ¿qué es la ecología política? Pues la ecología política, en palabras, por ejemplo, de Enrique Lev, pues la ecología política es una perspectiva de análisis multi e interdisciplinario que está siempre en construcción. ¿A qué se refiere esto? Pues es que no es como tal una disciplina, sino que echa mano de tanto de las ciencias sociales como de las ciencias que se dedican a la cuestión, al tratamiento, a la problematización de la sustentabilidad. La ecología política surge con una crítica hacia disciplinas como la antropología ecológica o la ecología humana, en el entendido de que estas disciplinas de alguna u otra manera convergen en entender cómo las sociedades humanas se adaptan a su entorno, ¿no? Entonces la ecología política surge para decir, bueno, es que no solo se adaptan, sino que también tiene que ver con cómo determinados sujetos, tanto el Estado, por ejemplo, o los actores privados, ejercen ciertas relaciones de poder sobre las naturalezas y los territorios, y esto pues no crea una adaptación, más bien lo que está creando son injusticias socioambientales, desigualdades socioambientales, o lo que nosotros recientemente estamos discutiendo en un libro sobre ecología política que ha sido recientemente publicado por Claxo, también está creando esas relaciones de poder, sufrimientos socioambientales, ¿no?
El asunto de la ecología política, digamos, no solo tiene esta perspectiva histórico-materialista de la relación sociedad-naturaleza, no pensada bajo una relación separada, ¿no? Más bien la piensa en términos de un engarzamiento donde unos pierden y otros ganan, ¿no? Entonces, otra perspectiva de la ecología política, que ya no es esta perspectiva histórica materialista, sino más bien cómo es que los sujetos que están siendo afectados defienden sus territorios, defienden sus bienes comunes, esto a partir de otras formas de entender, de pensar, de saber y de hacer con la naturaleza y con el territorio, ¿no? Estas otras que parten, digamos, desde otra visión, otra postura ontológica, ¿no? Que rebasa esta ontología de la modernidad occidental, donde justamente la sociedad y la naturaleza, la cultura y la naturaleza se ven como algo separado y nunca, digamos, en constante relación, ¿no? Y en constante quehacer, digamos. Muy bien, doctor. Pues le damos la palabra al doctor Asael, que nos complemente sobre el tema. Bueno, yo creo que fue bastante claro el doctor Adán. Yo solamente haría más énfasis precisamente en el sufrimiento de los sujetos, ¿no? Los sujetos, hay veces decimos que el sujeto de la historia es el pobre, ¿no? Pero claro, tendríamos que recuestionarnos esto para pensar que el sujeto de la historia es el empobrecido, ¿no? Porque son estructuras, como bien lo menciona el doctor, que están empobreciendo, ¿no? Nadie decide ser pobre, ¿no? Ni estos religiosos que dicen que hacen votos de pobreza, no es cierto, ¿no? Nadie decide ser pobre. Y basta venir de los últimos 20 kilómetros que hicimos para ver lo que está pasando, no solamente a los sujetos biosociales, ¿no? Sino también el medio ambiente, cómo está surgiendo, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer énfasis en eso, en los límites, en las fronteras de las acciones de los otros sujetos, ¿no? Del Estado como benefactor, entre comillas, o los sujetos privados. Pues creo que es un tema bastante interesante y a mí me gustaría como preguntarles cómo es que ustedes aplican la ecología política en sus espacios de trabajo, ¿no? Desde la interculturalidad, ¿cómo? Porque eso de repente a mí me surgía la duda, ¿no? Enrique Leff es totalmente una construcción occidental, ¿no? Y la parte intercultural en nuestros momentos de actuación es como de, bueno, yo preguntaría, ¿no? Es cómo se aplica desde sus acciones, claro, la ecología política y la interculturalidad. Claro, hay algo que es, yo lo mencioné porque es como la parte, o sea, si se pide un concepto, digamos, de qué es la ecología política, creo que Enrique Leff aporta esta idea que es interesante, de que es un campo en construcción. Al decir que es un campo en construcción, justo permite, digamos, tejer esta perspectiva de la ecología política, particularmente latinoamericana, con otros, digamos, ecologismos, ¿no? Y esos otros ecologismos tienen que ver con cómo están construyendo un conocimiento los pueblos en relación con la naturaleza. Claro, por supuesto que ahí tiene que ver con la ecología política. Tal vez lo que no se me olvidó explicar hace rato es que hay distintos tipos de ecología política, ¿no? Entonces hay una ecología política más de tipo anglófona, o sea que es más academicista, que justamente retoma o ve a América Latina en general como el gran laboratorio, ¿no? Entonces, y también está otro tipo de ecología política, que es más una ecología política, no sé, al estilo francés, que es como más pensar en cómo la ecología política sirve para construir o cuestionar políticas ambientales, ¿no? Pero en la ecología política latinoamericana justamente no es, digamos, ni tan academicista, ¿no? Y lo que la distingue es que es una ecología política que se construye con los otros, es decir, con el acompañamiento de los que sufren, ¿no? Y entonces ahí justamente entra la interculturalidad, no en términos de la folclorización de los saberes sobre los pueblos, de los pueblos sobre la naturaleza o el territorio, sino saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están defendiendo, ¿no? Qué acciones políticas están construyendo
de base, ¿no? Para defender sus territorios y sus naturalezas, ¿no? Y lo vemos a lo largo a lo largo y ancho de este país, ¿no? Los que son mayormente afectados por los megaproyectos, por ejemplo, ¿no? Que son los pueblos, ¿no? Los pueblos originarios. La forma en cómo resisten ante eso es dejar ver que existe un lenguaje de valoración distinta sobre la naturaleza y el territorio. Claro que tiene una articulación. En el aula, justamente es que los estudiantes, desde una perspectiva crítica, desnaturalicen eso que podría ser ya natural, ¿no? Es decir, un desastre es natural, en realidad no es natural, o sea, es un proceso socioambiental, ¿no? Un megaproyecto va a traer la modernidad, el desarrollo, la igualdad, ¿no? El bienestar, ¿no? En realidad eso se ha naturalizado así, hay que desnaturalizarlo, y entonces para eso sirve la ecología política. Pero también para ver cuáles son esos espacios, digamos, de respuesta, de esperanza, incluso, que están construyendo los pueblos desde abajo, desde sus propios lenguajes de valoración. Entonces yo creo que si hay una articulación, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva desde la perspectiva de una ecología política latinoamericana, que se distingue porque los que hacen ecología política latinoamericana están cerca de los que están en resistencia, por así decirlo. Están en constante, digamos, movimiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Tiene como alguna experiencia, tal vez en algún espacio donde ustedes hayan como precisamente rebasado esta parte, ¿no? Del academicismo y plantearlo desde la ecología política y la interculturalidad de nuestros espacios, ¿no? Con la vinculación comunitaria, no sé, tal vez algo como que ustedes hayan como una experiencia, ¿no? En algún espacio, algún territorio. Y no sé, sería como interesante tal vez conocer también lo que ustedes están trabajando. Sí, bueno, yo he trabajado la zona en la que hice la maestría, el trabajo de campo de la maestría y el doctorado, en la zona de Marqués de Comillas, Chiapas, en el vértice entre Guatemala y Guatemala. Es esta parte donde que es interesante porque en algún momento, hace 15 años se decía que era la última colonización del mundo, porque fue una política de Echeverría de parar la guerra de tierra arrasada, porque venían la gente de Guatemala a refugiarse a esta zona. Pues había como tres opciones, ¿no? Una política de Estado, la recolonización en el reparto de tierras y la militarización. ¿Y qué hicieron? Las tres cosas. Claro, y eso complejizó todo eso, ¿no? Entonces, yo ahí parto precisamente mi experiencia en el reconocimiento del otro, pero no como una cuestión teórico-académica, sino del otro fuera de una receta académica, pues, ¿no? Entonces, yo soy en tanto el otro es, ¿no? Si el otro no puede ser, pues entonces yo no puedo actuar, pues, ¿no? Entonces, mi trabajo ahí acabó siendo evidentemente un proyecto como de vida, ¿no? Pero hay un conflicto que no está solucionado, es la zona de amortiguamiento de otro conflicto que es la reserva de la biosfera Montes Azules. Es un gran conflicto que no quieren resolver. ¿Por qué? Porque hay intereses de otros sujetos privados como Monsanto, como Pixar, como de proyectos de grandes investigadores e investigadoras de la UNAM en su momento, ¿no? Entonces ahí, pues, a ver, todo lo académico acaba poniéndose en duda, ¿no? Y entonces yo creo y veo la necesidad de que tenemos que construir otro andamiaje teórico, ¿no? Porque con lo que tenemos, o lo que teníamos en ese momento, pues, no sustentamos muchas cosas de la realidad con lo que es. Entonces, ya después hice algunas cuestiones más de política, acabé haciendo una deformación política ahí, pero bueno, me acerco al otro desde o nos acercamos, ¿no? A los otros. Sí, yo pienso creo que es así. Los estudios de ecología política en América Latina se han digamos, como han destacado porque se quedan en la discusión más histórico-estructural, ¿no?
Nosotros desde la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo pensamos en una ecología política más de tipo relacional, es decir, que no solo tiene que ver con la parte histórico-estructural, sino también con la parte de la escala de a pie, es decir, qué están haciendo los sujetos. Y entonces en eso lo vinculamos con justamente la vinculación comunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí desde hace 2 años tenemos un proyecto de vinculación comunitaria que se llaman Escuelas Comunitarias del Agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es, desde las escuelas comunitarias del agua, es acompañar los procesos que ya existen en la comunidad referente al líquido. Desarrollamos distintas actividades, entre ellas es la georreferenciación de sus mapas, de sus afluentes, de sus manantiales. Esto ¿con qué intención? Con la intención de que les sirva para gestionar de una mejor manera el agua. Damos a conocer sus derechos humanos al agua, ¿no? Y también a partir de metodologías participativas recuperamos cuáles son las principales problemáticas, digamos, comunitarias al agua. ¿Con qué intención? Pues con acompañar, digamos, si se requiere desde un conocimiento más técnico, una solución. Por ejemplo, la aplicación de ecotecnologías. Hemos aplicado captación de lluvia, hemos aplicado biofiltros, hemos también incursionado en elaborar murales comunitarios, digamos, en referente al agua y el sentido que los pueblos tienen en relación con el agua. Creo que ahí está la ecología política, pero no la ecología política, repito, solo histórico-estructural, sino más la ecología política que tiene que ver con cómo se están hilando otras ontologías, en este caso, en relación con el agua. Muchas gracias, doctor. Creo que eso nos lleva o nos invita precisamente a sobrepasar esta línea, ¿no? Que muchas veces se ha hecho históricamente estructuralista, ¿no? Es solamente escribir, redactar la historia, pero ¿dónde la actuamos, no? ¿Cómo la trabajamos? Y siento que es algo muy digno de destacar el trabajo que llevan haciendo. Y pues, compañero Max, no sé si tú tengas alguna otra pregunta, que de repente yo creo que nuestra cabeza está pensando de tantas preguntas que vienen a la mente, ¿no? De los proyectos que están haciendo los compañeros allá en Hidalgo. Sí, doctor, efectivamente, sí, tenemos en la cabeza muchas preguntas sin respuesta y bueno, ya con lo que nos han platicado, pues me lleva justamente a pensar en estas cuestiones de un asunto muy complejo, ¿no? Muy complejo en donde pues tienen que ver varios factores, ¿no? Yo preguntaría con su expertise un poco, bueno, qué es mi preocupación, mi reflexión o mi análisis o inclusive crítica y autocrítica de que, bueno, hoy en día se habla de buscar estos proyectos interculturales, sustentables, pero pues hay toda una cuestión política. Hay por ejemplo, los recursos, fondos, las políticas, y vienen desde muchos otros niveles. Hoy día se habla de geopolítica, por ejemplo, y todas las tensiones que se están dando en los últimos momentos, pues a mí me llevan a la reflexión de cómo es que vamos a abordar realmente estas cuestiones tan complejas, porque, por ejemplo, ya estamos a punto de llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y uno de los objetivos de los 17 dice que cero hambre en el mundo y que todos los países debemos de hacer acciones para que garanticemos la comida. Y yo veo que hoy día se suelta mucho más recursos, híjoles, quizás hasta sea un poco complejo decirlo, pero bueno, armamento para unos intereses de otro nivel que están muy lejos de los objetivos por el agua, de la energía, de la conservación de los recursos, de la equidad. Entonces, a mí me gustaría que comentara algunos aspectos, sus puntos de vista sobre estas cuestiones. Sí. Bueno, yo creo que la cuestión de saciar el hambre viene de una voluntad política y económica. Creo que hay los suficientes recursos y económicos y materiales para satisfacer el hambre en el mundo, ¿no? Pero evidentemente hay intereses sobre tierras y territorios que no permiten que eso se desarrolle, ¿no? Se gasta
se gasta más en la operación para invertir dinero en cuestiones del hambre, más en lo operativo que en lo que están dando para satisfacer esto, ¿no? Entonces, yo no sé si es un atrevimiento, pero creo que va por ahí, ¿no? El tema de cómo paliar el hambre en el mundo es una cuestión económica, es una cuestión de voluntad política y económica, ¿no? No voy a decir que a ver, porque todos sabemos que la diferencia entre el más pobre y el más rico del mundo es un abismo, ¿no? Y hay armas, evidentemente, que cuestan, que podrían satisfacer el hambre de una comunidad un mes, ¿no? Todo lo que se está lanzando en Palestina o en otros territorios, ¿no? El funcionamiento de las bases militares de cualquier país, no voy a decir que Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, hay una inequidad impresionante, ¿no? Entonces, yo diría por ahí, pero una cuestión de voluntades políticas. La construcción de las políticas públicas debería de ser el reflejo de los anhelos y aspiraciones de los colectivos, de la sociedad. Entonces, si no se refleja eso, pues la política no está funcionando, lo económico no está funcionando. Yo puedo tal vez hacer y podemos como guiar, creo que un poquito esto, ¿no? Y creo que es con base a la pregunta de cómo podemos pasar de los diagnósticos a la actuación, ¿no? O sea, porque realmente eso es súper necesario, no solamente en la academia, ¿no? En esos diagnósticos del hambre, de sustentabilidad, nos quedan 6 años para llegar al 30 y pues creo que va a ser muy difícil cumplir algunos de los 17, ¿no? Porque cada vez parece que nos alejamos más, inclusive de los objetivos, ¿no? Por el hambre, por la guerra, esas cuestiones, ¿no? Pero ustedes, como tal vez de su experiencia y todo lo que han caminado, ¿cómo podemos pasar estos diagnósticos, ¿no? En todos los sentidos, porque trabajamos mucho en diagnóstico, pero poco en la actuación, ¿no? En nuestros territorios. ¿Cómo creen que podría ser esta parte donde podemos trabajarle, por ejemplo, la ecología política, pero real, de sobrepasar, ¿no? Del diagnóstico a la actuación? ¿Cómo ustedes recomendarían que podríamos hacerlo? Yo creo que en el contexto actual, bien lo decía el compañero, hay también digamos, una estructura de sentido, discursiva, práctica, que viene desde las estructuras internacionales como la ONU, como el Banco Mundial, etcétera, donde justamente es eso, la meta es llegar al 2030 a esto. Entonces, y si no nos metemos en la cabeza la idea del cumplir, y parece ser que se queda en esto, en el diagnóstico y en el actuar nada, pero los pueblos han actuado desde hace 500 años, o sea, lo que tenemos que hacer es comprender cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, la ecología política lo que hace justamente es problematizar y dice, a ver, lo que está pasando ahí es que se está difuminando un actuar que tiene que ver con que pues, nos estamos acabando el mundo, el antropoceno, ¿no? Nos estamos acabando el mundo y todos somos responsables, ¿no? Todos somos responsables, de verdad. O sea, usted es responsable, él como yo, de que haya un tsunami, de que no sé qué. O sea, no. O sea, ¿quién se está comiendo al mundo? ¿Todos los pueblos se están comiendo al mundo? No. Entonces, en ese saco nos meten y por lo tanto creo que piden respuestas rápidas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer primero, antes de eso, es problematizar, ¿no? Entonces, problematizar no solo en las causas de fondo de los problemas que están aconteciendo a los pueblos, sino justamente qué es lo que han hecho y aprender de eso. Lo que pasa es que yo creo que a muchos investigadores en muchas universidades de este país lo que menos quieren ahora es pisar el terreno y estar en una escala de a pie con los otros, con los que sufren, decíamos, por comodidad, por estatus, por lo que usted quiera, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? ¿Por qué eso es un problema? Pues porque pues prefiero justificar o tratar de justificar lo injustificable a partir de discursos que tienen que ver como del antropoceno, a decir, bueno, pues no, en realidad no somos todos y alguien son los responsables. Sí, pues hay como un montón de cuestionamientos que creo que podríamos como seguir trabajando sobre ellos. Y bien se dice, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, dicen, por cada unidad que me compres, siembro un árbol, ¿no? Pero para hacer esa unidad que te vendí, darle 1 hectárea de bosque. Claro. Entonces, es esa parte, pero aparte de eso nos hacen responsables
a todas las personas, ¿no? O sea, tú eres responsable, tienes que bañarte, si te bañabas en 10 minutos, tienes que bañarte en 5, ¿no? Y ahora de 5 te bañas en 2. Y los ciudadanos, o la mayoría, somos responsables de eso, pero no son responsables de la transformación de los productos que nos venden, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? Eso podría ser como muy narrativo discursivo, pero vamos a las comunidades y tienen sus alimentos con rojo 50, con colorantes, azúcares, y entonces ¿cómo le hacemos ahí, no? Creo que también es un reto bien grande entender desde los otros esta forma también del consumo, ¿no? Porque también hacernos responsables de que tiene una cosa y un efecto como muy negativo en esos sentidos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, es mi pregunta que de repente cuando salimos a las comunidades, pues pasa, ¿no? Y yo creo que o sea que desarrollar una estrategia, pero no basada en la imposición, nunca podría dar buenos resultados. Y, por ejemplo, en este proyecto de vinculación comunitaria, a veces lo que los estudiantes o igual algunos profesores, sin pensarlo, porque esa es como la lógica del actuar frente al otro, a veces el mover una mano, el mirar de una manera, el emitir alguna palabra, puede resultar una imposición. Entonces yo creo que primero hay que estar abierto, digamos, en todos los sentidos al otro para poder comprender primero esa relación. ¿Por qué consume eso? ¿Cómo consume cosas? ¿No? ¿Qué es lo que está determinando? ¿Es algo que ellos realmente lo desean, quieren? ¿O hay algo que lo está determinando? Bueno, perdón, no les dije mi nombre, pero soy Maximino Díaz Bautista. Pueden decir Max. Okay, Max. El doctor es el compañero, pero Max me puede decir con mucho gusto. Pues qué interesante pues este espacio de reflexión. Yo soy de un pueblo originario, nahuablante, Tepeican se llama mi comunidad, y cuando estudiaba la universidad, en mi primer curso de economía, pues empezó a abordar el tema, pues el docente, y hablaba de la pobreza, el capitalismo y todo ello. Entonces, doctora Azrael comentaba hace un rato como del sufrimiento, de que nadie quiere ser pobre. Y esa pregunta se la hice a mi abuelo al regresar durante mi primer semestre. Mi abuelo, un indígena nahuablante, apenas si hablaba el español, y le pregunté, oye abuelito, ¿tú eres pobre? ¿Te sientes pobre? Y su respuesta que me dijo la tengo muy presente. Dice, ay, mijo, ¿cómo voy a ser pobre? Si mira, tengo a mis 2 hijos aquí en la casa, tengo la leña, tengo el maíz, tengo esto. Yo no, es más, no sé qué es eso de ser pobre. Entonces, del pobre desde dónde, ¿no? Desde qué perspectiva, ¿no? Y muchas veces, eh, eh, como ya lo comentaban, sumamos a todos en una problemática cuando realmente la problemática a veces se genera desde un lado, ¿no? A mí también me llama poderosamente la atención, por ejemplo, el asunto de los recursos naturales, de los recursos genéticos, que cuando dicen las organizaciones internacionales, esto es propiedad de la humanidad. Pero cuando se trata de que yo me puedo quedar con la diversidad, tiene derechos de propiedad intelectual. Para algunos son de ellos y para cuando es del pueblo es propiedad de la humanidad. Entonces yo creo que allí hay una tarea bastante interesante para nosotros como docentes, y que lo que comenta bien atinadamente el doctor Raúl, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer para que efectivamente todos estos proyectos se desvirtúen y realmente vayamos, pues como dicen por ahí, al grano y a apuntalar pues a esos proyectos que benefician a nuestros pueblos originarios. Sí, bueno, claro, regularmente asociamos la pobreza o la riqueza a la acumulación, ¿no? A un espacio capitalista y de pertenencia. Claro, yo decía que nadie decide ser pobre, ¿no? Y además las comunidades indígenas, los pueblos originarios, tenemos otras narrativas, ¿no? O sea, cuando me dicen vas a trabajar, no, yo voy a la misma, ¿no? La concepción del trabajo es diferente, ¿no? ¿Eres feliz? Claro, soy feliz.
en tanto mi felicidad no pase por el aprobamiento de otra persona o de otro sujeto, ¿no? La felicidad tendría que no estar mediada porque me vean feliz, ¿no? Sino por el sentimiento. Claro, por eso los sentimentales, ¿no? Yo decía el tema también de los recursos naturales y por qué era un conflicto la reserva de la biosfera, es precisamente por eso, porque, claro, recién se ha aprobado la ley indígena, están los acuerdos de San Andrés, todo el movimiento zapatista y lo que generó, ¿sí? Y está bien, los indígenas pueden tener su autonomía, pueden tener sus... Vamos a tratar de poner al mismo nivel los sistemas normativos, pero en el momento de la autonomía, del uso y disfrute del territorio, ahí sí ponemos nuestras comillas, ¿no? Sí. Sí, y ahí está la reserva de la biosfera, es uno de los 20 puntos más calientes del mundo. O sea, Pero ahí sí ya los indígenas no podemos administrar y usar sustentablemente nuestras tierras, ¿no? creo que hay algo que me llama mucho y creo que Chiapas es un territorio que tiene mucha fuerza desde dentro, ¿no? Pero también hay formas y que me llaman mucho la atención, no sé si tal vez algunos de ustedes en esta forma de la ecología política se ha pensado, se ha trabajado, trabajar también desde el consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, Chiapas es de los que más defiende el territorio, ¿no? En cuestiones de agua, de espacio, de bosques, de comunidad, de comunalidad. Sin embargo, Chiapas es el estado per cápita que tiene más consumo de bebidas azucaradas que se hacen con agua. O sea, es esa parte, ¿no? O sea, sí se defiende mucho el territorio, el agua, pero ¿qué pasa al momento de consumo, no? O sea, ¿dónde quedamos? Y esas formas de reflexión creo que tienen que ser también bien implícitas, ¿no? En los modelos educativos, tal vez. Sé que es una parte que yo la veo como muy lejana y tal vez no me toque vivirla, pero siento que se debe de plasmar muy fuerte, ¿no? Esta forma de crítica también al modelo educativo, en donde se hagan estas reflexiones y cuestionamientos hacia también el consumo. Porque se defiende mucho, pero no estamos en el momento de consumir, ¿no? Los créditos hipotecarios, porque al final de cuentas estamos rompiéndonos desde dentro, ¿no? Desde nuestros ideales, porque por más que nos queremos alejar o defender, llega un momento en que sin saberlo, sin pensarlo, ya estamos siendo esta parte también de consumo, ¿no? Entonces es como... Claro, yo creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo en las universidades interculturales, que es justamente con la vinculación común. O sea, si nosotros no vamos a eso, ¿no? Nos quitamos de la idea de vamos a ir a enseñar en lugar de vamos a ir a acompañar. No vamos a ir a educar, vamos a ir a escuchar, ¿no? Entonces, un ejemplo básico, con este proyecto de las escuelas comunitarias del agua, en la comunidad, en tal comunidad se consume lo mismo refresco que lo mismo garrafones de agua purificada que venden las refresqueras, ¿no? Y que se llevan el agua de otros lugares, crean conflicto, regresan refresco, que es lo que pasa un poco con Chiapas. Pero si no hubiéramos estado, digamos, ahí con el proyecto de escuelas comunitarias del agua, las sujetas, los sujetos comunitarios no hubieran visto que la instalación de un biofiltro, que no cuesta mucho, que tal vez cuesta lo de 2 garrafones de agua, ¿no? Les ayudaría a purificar el agua y así tomarla y ya no comprar, ¿no? Ni refresco ni garrafones. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo desarrollamos desde la parte académica, desde el aula, desde el patio, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, una sensibilidad, ¿no? Sensibilidad social hacia una escala de a pie frente a lo que los otros sufren. Y la otra es en la comunidad, una sensibilidad no a identificarlo, sino a escuchar. A escuchar. Y a escuchar significa esto que se ha pregonado por mucho tiempo en las universidades interculturales, que es el diálogo, es co-construir cosas. Entonces, un ejemplo es ese. Yo creo que es la forma en cómo nosotros, a partir de la colabor, tratamos de desarrollar otras estrategias, incluso pedagógicas, para la vida, ni siquiera para la escuela, para la vida. Esto que tú decías, o sea, en lugar de comprar en lugar de comprar un garrafón de agua, pues voy a tomar el agua que estoy filtrando, ¿no? Porque ya hemos hecho tal estudio y resulta que el agua sirve para comer, ¿no?
y eso pues se va a replicar en las escuelas, que es como el lugar donde vienen las nuevas generaciones y lo están haciendo. Entonces yo creo que es ese, a partir de nuestra experiencia. Igual y no puede ser lo mismo en otros territorios, porque cada uno tiene su propia complejidad, pero creo que es a partir de estas máximas, digamos, por así decirlo, o sugerencias o estrategias que pueden replicarse. Híjoles, pues una vez más, ¿no? Muy complejo, interesante. Y lo que comenta doctor, doctor también, bastante interesante porque había que también que empezar a quitar esos mitos, esa mala información que, que tiene que ver con la formación, con la educación, y que es algo que nosotros tenemos que hacer en estas actividades de vinculación. Yo les digo aquí a mis estudiantes, ¿por qué tienen que comprar el agua embotellada de 10 pesos o más cuando al final de cuentas nadie hizo el agua, nadie la compró, nadie invirtió un peso para hacer el agua, a diferencia de comprar, por ejemplo, una Coca-Cola que por lo menos ya le pones allí, o cualquier otra bebida, para no decir marcas, pero el agua solo te la da la naturaleza, ¿no? Te la da y digo, ¿por qué no empezamos a hacer ese tipo de acciones y que tenemos que llevarlas a las escuelas y comentar? Entonces yo comentaba con mis estudiantes, yo voy por el agua al manantial, aquí precipitan arriba de 3,000 milímetros anuales, el agua, ahora sí que aquí, en este contexto, la vemos correr miles y miles de litros de agua, y los chicos comprando, y bueno, lo digo yo, aunque seguramente van a escuchar este audio, les digo, pero ¿por qué tenemos que ir a comprar el garrafón que cuesta en una tienda en Huehuetla, aquí, donde estamos con muchísima agua, 50 pesos? Pero si ahí la tienes, está desbordando el manantial de agua. Ah, no, es que nos dijo, y ahí viene la educación, nos dijeron en la clínica que no hay que tomar agua así como así porque los microorganismos, esto y el otro. Bueno, pero si hace cientos, miles de años la hemos venido tomando nuestras culturas, y por qué hoy día ya no, ya con que venga del garrafón, no sabes ni de dónde viene el agua ni si se filtró bien, pero ya tenemos aquí la idea de que esa agua es de garrafón. Y yo digo, bueno, desde todo eso tenemos que trabajar, y así con los alimentos, así con muchas actividades que llevamos a la práctica, a llevarlos a la práctica. Doctor, usted tenía allí algo que comentar. Adelante, doctor. No, bueno, igual la sugerencia es que desde nuestra labor o de nuestra colabor es precisamente, y es importante no imponer, ¿no? El tema del diálogo, hacer realmente el diálogo de saber, ¿no? Escuchar y por supuesto no ejercer relaciones de poder. Que sí, que hay veces tenemos que calificar, ¿no? Pero no ejercemos una relación de poder en el sentido de imponer una forma. Por supuesto que hay que hacer la crítica en las comunidades indígenas o pueblos originarios que consumen azúcar al por mayor, pero precisamente hay que acercarnos desde espacios que creo que no han sido tratados, ¿no? Sí, caminitos que la academia, eso, lo que sea el doctor Adán, que no se atreve porque se va a ensuciar los ojos. Y podríamos decir nombres, pero no lo vamos a hacer en este momento. No, acercarse de otras formas. ¿Por qué se toma azúcar digo, yo hablo mucho de Chiapas por mi experiencia, yo tengo poco aunque soy hidalguense, tengo poco en la intercultural de Hidalgo. ¿Por qué se toma azúcar? ¿Por qué el cacicazgo se basa en la venta de un refresco? ¿No? Hay que historizar también, no hay, creo, no sé, yo luego me atrevo a cosas que no sé si se puedan. No hay que hacer historia, hay que historizar. ¿Por qué estamos consumiendo un montón de azúcar? Y no narrarlo como un cúmulo de fechas, ¿no? Sino por qué se está tomando azúcar, por qué se ejercen relaciones de poder con la venta de ese refresco en comunidades indígenas. ¿No? Es complejo, pero yo creo que están los elementos ahí para que los agarremos y nos demos vuelta, ¿no? Sin imponer, por supuesto, sí.
en ejercer relación de poder y en la educación de la población. Pues, qué interesante. Pues yo creo que para ir como cerrando, podríamos ir como mencionando algunos puntos claves, ¿no? Creo que esta parte que tenemos de la escucha efectiva y afectiva, creo que es fundamental, ¿no? Y precisamente muchas veces no queremos hacer ese trabajo, ¿no? Porque lleva y conlleva muchas cosas el realmente sobrepasar esas líneas, ¿no? De la teorización a la práctica y realmente hacer escuchados, ¿no? Porque muchas veces vamos con esa idea que bien lo comentó el doctor de te voy a enseñar, vas a aprender conmigo, ¿no? Y creo que realmente nunca es eso. Esta compartencia a veces es súper necesaria para poder exteriorizar también, ¿no? De conocer esas tal vez como puntos claves que se han tenido en los espacios, en los territorios, en la comunalidad. Y también creo que nos lleva o me lleva mucho a plantear que estos procesos de la globalización tendrían que ser exclusivos de la ciudad. No, porque muchas veces las personas también de otros espacios, y es esta forma de imposición, ¿no? Que a veces queremos preservar nosotros desde la forma de fuera, ¿no? Pero realmente la globalización, muchos quieren estar en esos procesos de globalización, ¿no? Y si no, tú dices que hay que conservar, ¿no sería impositivo también eso? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? De repente es como esos cuestionamientos que digo. Y yo creo que hay que ver las particularidades de cada territorio, en términos no solo de la producción social del territorio, sino de la forma en cómo se experimenta el territorio, la territorialidad. Y entonces, en ese sentido, creo que no hay que ver ni lo rural como algo prístino, porque es como, es algo que tendría que, obstaculiza los procesos que hay al interior de las comunidades. Hay también relaciones de poder, ejercicios de dominación, eso no podemos evitarlo. Hay gente que anda con hay gente que ha hecho sus casas tipo chalets en las colinas, o sea, y eso es parte, digamos, de una construcción, digamos, cultural, ¿no? Producto de la experiencia, ¿no? Pues eso sucede, eso no podemos negarlo. Entonces yo creo que no hay que ver a los pueblos ni a sus propios territorios como algo que pueda conservarse prístino, intachable, intocable, porque no lo es, puro, o sea, porque no lo es, ¿no? Yo creo que hay que aprender qué prácticas, o ahora le ponen buenas prácticas, pues yo no sé qué sea, pero en relación con sus naturalezas, con sus territorios, y de qué manera esos aprendizajes, esos saberes, nos pueden a nosotros, los que no estamos o no somos parte de un pueblo originario, cambiar nuestra relación con la naturaleza. Mientras no cambiemos nuestra relación y la forma de nombrar y de hablar y de dirigirnos hacia los territorios, hacia las naturalezas, pues no vamos a poder cuestionar, ¿no? Causas de fondo del por qué estamos ahora de contexto, ¿no? De una tal suya. Doctor Asael, ¿alguna conclusión? Conclusión, esta es una... No, bueno, o sea, lo que dice el doctor, ¿no? Hay que acercarnos de otras maneras, de otras formas. Si queremos construir otro tipo de epistemologías, tenemos que narrar de otra manera. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? En el respeto, en las compartencias de saber, no hay de otra. No hay que hacer relaciones de poder, ¿no? Y escuchar y eso, y no sé, o sea, no está que la gente puede usar sus iPhones cuando quiera, ¿no? Y construir un palacio en medio, y lo hemos visto, ¿no? O sea, nos hacemos miles de preguntas, pero también eso se puede hacer y podemos cambiar otras formas, ¿no? Construir otras narrativas. Muy bien, doctor. Doctor Raúl, ¿algún comentario? No, creo que me llevo muchas preguntas y creo que terminando podemos hacer como más reflexiones, ¿no? Pero creo que cuando escucho este tipo de compartencias desde estas otras formas de sensibilidad, creo que vamos ganando espacios también, ¿no? Porque estas discusiones son súper necesarias en la academia y no solamente entre académicos, ¿no? En la parte de la educación, en la interculturalidad, se necesita hablar inclusive de estos momentos incómodos, ¿no? Porque de repente es como de ouch, ¿no? ¿Cómo hago una crítica al occidente? ¿Cómo le hago una crítica al modelo en el que estoy? ¿Cómo se
autocríticas inclusive, ¿no? Porque realmente para sobrepasar estas formas de teorizar, a la práctica tenemos que hacer estas autocríticas también en nuestras formas que estamos construidos o construidas, ¿no? Y creo que es un gran reto en el que vamos caminando. Pero cuando les escucho siento que aún hay esperanza, ¿no? Y que podemos hacer cosas bien interesantes en colaboración con los demás y las demás. Sí, pues, bueno, yo podría comentar, complementar diciendo que había que ser, pues también congruente con lo que decimos y hacemos en lo posible, porque sí, efectivamente, a veces decimos algunas cosas y hacemos lo contrario. Entonces, sí tratar de que seamos así con nosotros mismos, con nuestros estudiantes, con las comunidades, porque de lo contrario, pues, como nos decían nuestros abuelos, ¿no? No somos el mejor ejemplo. Pero bueno, pues, yo les agradezco muchísimo, la visita, su estancia y, aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Pues, doctor Oscar, doctor Asael, doctor Raúl, muchísimas gracias y que tengan una muy, muy bonita tarde. Pues, enhorabuena. A ustedes muchas gracias. Gracias.